Hola chicos, bueno, en principio muchas gracias por tomarse el tiempo, dedicación. Eh, Creo que sé el esfuerzo que han hecho, creo, porque creo que me quedo corta cuando pienso en todo lo que están haciendo para seguir progresando. Lo dije en un audio el otro día y lo repito mediante este video, que creo que es un momento muy difícil en donde la institución no puede dejar de seguir proponiéndole su formación porque es parte de su tiempo también, porque no podemos abandonarlos en un momento como este donde no hay certezas en absoluto y ustedes eh, ya han tomado partido por el tipo de formación que quieren tener y están en camino hacia ellos. Así que me parecía sumamente importante que el nivel terciario no pare en ninguno de los niveles, pero más específicamente este donde hay un deseo de ustedes de inscribirse y seguir. eh, pero tampoco no quiero, bajo ningún punto, de que las propuestas de trabajo los agobien. Entiendo que ya demasiado tienen en un contexto tan micro, meso y macro a los distintos niveles, como para meter a esta casa, a cada una de sus casas, un pequeño lío más, ¿no? Un leño al fuego más. Simplemente se postula como una actividad obligatoria en un marco que todos comprendemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien no los vamos a abandonar, vamos a seguir ofreciéndoles propuestas de formación y les sugerimos que continúen con el ritmo, vamos a tener contemplación en esto de, por ejemplo, los parciales que he recibido. Hay varios que yo en alguna otra oportunidad yo los hubiese desaprobado, pero me parece totalmente injusto y poco comprensible de mi parte si no evalúo que este contexto es muy desfavorable para que ustedes puedan apropiarse de los conocimientos como corresponde o de lo que se espera en un marco de normalidad en el instituto. Entonces, si estoy dictando una asignatura que dice que el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa no simplemente en la capacidad de los estudiantes, no puedo obrar en contra de esto. Entiendo que los instrumentos mediadores son totalmente distintos a los utilizados, no es el cara a cara, no es la conversación con un par, es simplemente videos como este tipo, es simplemente los materiales de lectura que se suben, las guías y una interacción muy escasa y muy débil por parte de todos los integrantes, ya sea entre pares, con ustedes o con el intercambio docente conmigo. Entonces, se habrán dado cuenta que los exámenes los corregí a todos. Lamento haberme dado cuenta muy tarde de esta pestaña nueva que yo nunca la había utilizado, pero estaban ahí, habían varios exámenes que yo no me había percatado, los corregí y esto, no están desaprobados. Todas las indicaciones que están hechas son a fines de que ustedes puedan tener el día de mañana una herramienta más para decir qué tan orientados están a la hora de preparar el examen final, que eso no va a haber escapatoria, esa instancia va a existir y se van a evaluar en el marco de estas realidades a la hora del examen, teniendo en cuenta que no han tenido una cursada normal, pero que tampoco han sido eh, evaluados de una manera, eh, como lo llamo, habitual. Entonces, una vez dicho esto, paso a hacer algunas indicaciones de los exámenes que en términos generales están muy bien. Sinceramente, esto es muy en serio. Cada vez que corregí alguno de los documentos, hasta me he llegado a emocionar porque mirá la garra que le están poniendo. Los imaginaba en sus casas elaborando documentos con los chicos dando vueltas o con las preocupaciones que nos invaden permanentemente. Así que valoro mucho eso, estoy realmente muy orgullosa de que ustedes puedan seguir y quienes no han podido aún no se asusten, no se abataten, continúen, utilícennos a los docentes para acompañar este proceso. Cualquier cosa nos escriben, o por lo menos a mí, hablo a título individual, después los profesores harán lo que consideren ellos, pero en lo que respecta a mí, no duden en escribirme, hago lo posible por contestar en la inmediatez, a veces no puedo por cuestiones laborales, yo continúo en la institución, en el organismo, porque es una actividad esencial,
pero continúo con ustedes, mi idea es seguir acompañándolos y no duden en escribir. Con respecto entonces a los parciales, están entregados. Quienes no hayan entregado, vayan haciéndolos, no se tiren para atrás, continúen con esta actividad, cuenten conmigo, insisto. Y aquellos que recibieron las indicaciones, ténganlas en cuenta para el examen final. Si hay algo de las indicaciones que no están de acuerdo o no comprenden, se comunican conmigo, vemos esas correcciones, vemos el parcial y vemos qué fue lo que pasó, qué fue lo que generó confusión a ustedes y a mí. Y lo vamos copensando, vamos coelaborando esa resolución del parcial. Bien, paso a la parte de contenidos específicos del parcial. La primera pregunta apuntaba a por qué se considera que la escuela no es natural y qué particularidades tiene. Bueno, contestaron muy bien en términos generales que es un proyecto político y social que es impuesto por los adultos hacia los niños, y acá un poco tambalearon, pues yo no lo pedía de una manera fehaciente, pero estaba bueno poner como características de la escuela. Esto fue como un jueguito que hice con ustedes, sin lastimar obviamente, pero la idea era que me cuenten un poco que puedan haber recortado que los determinantes duros son una característica de la escuela, que es una forma de describir la escuela. Cuando hablamos de la escuela decimos que nada tiene de natural y es político y social. Podemos mechar que la escuela es una cultura propia, una cultura artificial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la artificialidad? Bueno, justamente es artificial porque en la vida cotidiana no tenemos estas realidades y en la escuela sí. Y empezamos a mencionar o a presentar a los 6 determinantes duros. Eso es como una idea. La idea no lo quise preguntar de una manera explícita, sino que quería dejarlos a ustedes a ver si eran bichos de poder relacionar los determinantes duros y recortarlos como una característica muy importante de la escuela. Algunos lo hicieron de manera objetiva, otros lo empezaron a describir y otros directamente no lo pusieron. No está mal, insisto, pero lo propongo para la próxima lectura que hagan del material, que los incorporen como partes de la escuela. Segunda pregunta, hacía referencia a cuál es la unidad de análisis pertinente para estudiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Muchísimas confusiones hubieron acá y es evidente que fue responsabilidad mía. Esta es una característica de la realidad colectiva de la escuela. Cuando muchas personas dan un resultado o una explicación con un error conceptual, es muy probable que venga de acá. Yo no vi los videos, no me gusta verme en los videos ni escucharme, así que se los dejo a ustedes de si esa explicación está o no está. La unidad de análisis pertinente para el aprendizaje escolar es la actividad. ¿Qué es la actividad? Cuando yo digo actividad, quiero que a ustedes automáticamente se les represente el triángulo ampliado de Engelstrom. ¿Se acuerdan que es el sujeto, el objeto, el instrumento y abajo está la cuestión contextual? ¿Sí? Esa es la unidad de análisis pertinente, que no es la triádica, chicos. La triádica es docente, discente, o sea, docente, estudiante y el objeto de estudio, ¿sí? Tanto la díada como la tríada forman parte del paradigma previo al giro contextualista, en donde todas las responsabilidades caían sobre el niño, sobre el sujeto que está aprendiendo a título individual. Posterior al giro, ese triángulo se amplía, la base del triángulo se amplía y ya empieza a ser multitriádico. Eso no lo he visto en casi ningún examen, pero me interesa recalcar que el diádico y el triádico forman parte previa al giro contextualista, y posterior al giro contextualista, que es donde nosotros empezamos a hacer hincapié, está el multitriádico. ¿Por qué está del lado del paradigma situacional? Porque justamente toma los elementos del anterior, pero incorpora y empieza a ponderar y a darle importancia a todas las cuestiones contextuales. Giro contextualista hace referencia a esto. El chico no aprende solo, dejemos de culparlo. El chico aprende en un contexto, en una situación, paradigma situacional, en una situación específica. El chico aprende entonces en una actividad.
en una actividad con otros, con reglas, con instrumentos. No es él solito con su sistema cognitivo que mágicamente aprende. Es un chico sentado en un aula que nada tiene de natural, lo empezamos como a envolver en los determinantes duros, que tiene consecuencias. Bien, entonces no podemos dejar de ponderar todos los elementos. Si ustedes no tuvieron un desempeño magistral, en alguno de ustedes no han tenido un desempeño magistral, yo permanentemente tengo que estar evaluando no solamente su desempeño, sino también el desempeño de los instrumentos, obviamente de mis actitudes, de mis propuestas. Si algo no está funcionando bien, ¿a quién responsabilizo? Empiezo a evaluar todos los elementos de esta unidad de análisis multitriádica, porque estoy dentro del paradigma contextualista. Mi forma de percibir la enseñanza de aprendizaje es desde este paradigma y es lo que desde esta asignatura se les propone. Así que bueno, unidad de análisis pertinente es la multitriádica. Pensemos en el triángulo con base ampliada, por eso es multi. Fíjense que el dibujo hay un montón de triángulos en el medio, no es solamente el principal. Y esa unidad de análisis es la actividad. Es el niño sentado en el aula con todos los determinantes duros envolviéndolo, que lo contienen, ¿sí? La base del triángulo es que contiene la situación, que no es simplemente una decoración el contexto, sino que el chico pueda aprender o no pueda aprender depende también de esos elementos. La pregunta número 3 hace alusión justamente a las perspectivas sustancialistas y situacionales y la relación con el giro. Se los acabo de explicar con el tema de las unidades de análisis diádicas, triádicas y multitriádicas, pero evidentemente ustedes no pudieron, y yo no lo pude explicar previo a esto, la relación. La sustancialista se determina o está como sostenida por profesionales o docentes que actúan mirando desde unidades de análisis diádicas y triádicas, ¿no? Donde en última instancia siempre el responsable es el sujeto. Posterior al giro contextualista, nos paramos desde una perspectiva situacional, ¿sí? La situación del aula, piénsenlo así. No es un chico solo aprendiendo, es un chico en situación de aula, en una actividad áulica, con todos los elementos que ahora sí sabemos de manera objetiva que tiene la escuela. Todas estas cosas, los determinantes duros, ya los conocían ustedes. Lo que nos pasó es que en este aspecto, en esta asignatura, empezamos a estudiar bien lo que era la escuela, que no es natural y que tiene características muy específicas y muy artificiales, con consecuencias cognitivas, subjetivas de todas las personas que pasan por ahí. Pregunta número 4. Las líneas de desarrollo natural y cultural. Me causa mucha gracia porque es un problema habitual en todos los estudiantes que estudiamos, porque también me ha pasado a mí. La natural, acuérdense que desencadena solamente un tipo de proceso psicológico psicológico que es el elemental. La natural no nos diferencia en absolutamente nada con los animales. Nacemos siendo animales y tenemos procesos elementales, o sea, los básicos, que son los necesarios para sobrevivir en la naturaleza, en la cuestión biológica, y simplemente evolucionan. Y en la cultural tenemos dos tipos. La cultural, por ser cultural y estar en relación con otros, desencadena los procesos de tipo superior, psicológicos de tipo superiores. O sea, superiores, imagínense que se nos desarrolla cognitivamente la capacidad creativa o... Sí, lo que nos diferencia con los animales es esa creación de representación que no tienen los animales. ¿Cómo nos representamos? Y acá están las características de los superiores, es que nos desarrollamos por interacción de otros. Acuérdense que la cultural lo que permite es interactuar con otros y crear cosas, crear ideas. Entonces, interacción con otros, instrumentos mediadores, ¿sí? Ya sean físicos, los elementos que heredamos por la cultura que sabemos que sirven para ciertas cosas, y también explicaciones sobre cómo adaptarnos, ¿sí? Ahí tenemos dos tipos de instrumentos mediadores. Tenemos la relación social en primera instancia.
En segunda instancia, los instrumentos mediadores, ya sean físicos o simbólicos. Y en última instancia, todos los procesos superiores, procesos psíquicos superiores, psicológicos superiores, conllevan una atención consciente y voluntaria. ¿Sí? Entonces, cuando nos metemos en la cultura, automáticamente y casi de manera natural, no, espontánea diría yo, desencadenamos los superiores. O sea, es como que desarrollamos algo que los animales no. Ahora bien, los que se desencadenan de manera espontánea se llaman rudimentarios, ¿sí? La palabra más o menos nos va guiando. Eso no tiene absolutamente nada de natural. Muchas personas desarrollaron el rudimentario y pusieron la palabra natural. Entiendo que están queriendo decir que es una cuestión espontánea, pero hagan su mayor esfuerzo por no mencionar la palabra natural en la línea de desarrollo cultural, porque son justamente dos corrientes bien separadas. La natural es lo que nos adapta a la naturaleza y lo cultural lo que nos permite adaptarnos a la cultura, a desarrollar, a reproducir y a producir significados, enunciados. Entonces, no quiero que aparezca la palabra natural en la cuestión rudimentaria. Cuando quieran hacerse alusión a esto, les propongo también el concepto de espontáneo, la creación espontánea de cosas, ¿no? Ahora, pasando a los avanzados, y acá vamos a hacer hincapié porque es lo que sigue, vamos a trabajar sobre estos procesos psicológicos superiores avanzados, es lo que se desencadena producto del niño sentado en el aula. Producto de que el niño accede a una cultura sumamente artificial creada por adultos e impuesta por ellos, al niño le pasan cosas. ¿Qué le pasa? Desencadena procesos psicológicos superiores avanzados. ¿Qué características tiene? Esto me interesa porque no han aparecido en muchas oportunidades. Las mismas que los superiores, en términos generales, las mismas que los rudimentarios, nada más que la relación social ya no es tan horizontal, no es de vecino a vecino, de hermano a hermana, de otros sociales a la par. La relación social en estos avanzados es más asimétrica. ¿Se acuerdan que hablábamos del docente y el discente, el docente y el estudiante? Es alguien, un otro, que me está guiando en mis conocimientos, alguien que me está enseñando. Entonces, en los avanzados la relación social es asimétrica. Después, los instrumentos mediadores que se obtienen producto de eso son más descontextualizados, ¿sí? Para hacer un para hacer una presentación comparativa en los rudimentarios, podemos dar explicaciones banales de típicas explicaciones de la abuela, los medicamentos de la abuela y lo que fuere, que no requiere tanta construcción teórica a nivel cognitiva. Simplemente por el vivir el día a día y compartir explicaciones vamos desarrollando esos conocimientos. Ahora, el aprender a sumar, las explicaciones científicas, el aprender a escribir, son instrumentos que están cada vez más descontextualizados, cada vez más dependen menos del aquí y ahora. ¿Por qué? Porque es lo que me permite llevarme para siempre esos conocimientos. No necesito estar en el contexto en donde fueron creados o aprendidos. Me apropio de herramientas y me los llevo para siempre en cualquier lugar. Entonces, la relación social es más asimétrica. Los instrumentos mediadores son más descontextualizados, y esto me van a dar la razón, no podemos decir que no, que la atención en los avanzados, la atención es más consciente y más voluntaria. Piensen en, por ejemplo, cuando quienes tienen bebés o quienes van a tener bebés o han visto a gente que se convierte en madre o padre, le explican que el niño cuando llora puede tener hambre, puede estar hecho piso caca o puede tener sueño. Un montón de explicaciones que no requieren de tanta atención. Sí requieren atención consciente y voluntaria porque estamos aprendiendo algo. Pero no es lo mismo ese tipo de aprendizaje social que el tipo de aprendizaje de cómo se desarrolla el sistema cognitivo del niño.
Acá estamos enfrente de una teoría científica y requiere, y díganme si no, de mucha atención consciente y voluntaria, esfuerzo, energía. Esto que yo valoro mucho en ustedes que están haciendo en este contexto es porque requieren de mucha atención consciente y voluntaria, a comparación de los rudimentarios que lo requieren, pero en una cuestión más mínima. Entonces, las características de los superiores son siempre las mismas: relación social, instrumentos mediadores y atención consciente y voluntaria. La diferencia con los avanzados es que es en términos cuantificables, son más conscientes y más voluntarios, más descontextualizados, y la relación es más asimétrica. Y finalmente el concepto de zona de desarrollo próxima, que está en términos generales muy bien, habla de la diferencia. La zona es la diferencia entre esa capacidad real que tiene el chico, que ya no hay más nada que aportar porque ya es un contenido que ya lo tiene, y lo que sí está capacitado para aprender, está próximo a aprender. ¿Qué necesita para eso? Interiorizar el conocimiento. Interiorizar. Tomen este concepto porque no ha aparecido mucho el desarrollo de la interiorización y la apropiación participativa. Para que esa capacidad potencial se constituya en una capacidad real, tiene que haber una interiorización de algo. ¿Qué es ese algo? Es la interiorización de algo que pasa a nivel social o intersubjetivo. Entonces, yo interiorizo a nivel intrasubjetivo, adentro de mi cabeza, aquello que aconteció en algún momento de manera intersubjetiva. Pero la palabra interiorización no es muy agradable porque parece que se recorta algo externo para meter adentro de mi mente. Bárbara Rogoff dice: está bien lo que describe Vygotsky con el tema de interiorización, pero me parece que es más feliz la palabra apropiación participativa porque pone en juego la capacidad de uno como sujeto, la interacción social del otro que me está guiando y los instrumentos mediadores. Mi participación, mi apropiación participativa hace alusión a estas dos cuestiones. Apropiación de lo intrapsicológico, participativa de lo interpsicológico, ¿sí? Son dos cuestiones. Se va a hablar de una ley de doble formación en esto del crecimiento cognitivo, porque necesitas dos aspectos: la cuestión social y la cuestión intelectual, pero no son dos momentos separados. En el momento de que se desarrolla la clase, la persona que está aprendiendo va adquiriendo esos conocimientos a medida que se desarrolla la clase. No es que yo apago el video de la profesora y 2 horas después empiezo a adquirir los conocimientos. Esto es lo que dice la